Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro séptimo encuentro del ciclo de encuentros virtuales entre la Universidad Nacional de Cuyo y el Tecnológico de Monterrey, que lleva por título Ciencia, Tecnología y Sociedad en tiempos fragmentados. El día de hoy tenemos un grupo de investigadoras e investigadores de distintas instituciones que han tenido para bien, pues a la par un poco del espíritu que aquí nos reúne, de llevar a cabo una investigación sobre una de las temáticas más importantes de nuestros tiempos: la forma en la que los medios digitales se han convertido, para algunas personas y en algunos contextos, en herramientas fundamentales para satisfacer algunas de las necesidades humanas básicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación y libertad. Ahora bien, el proyecto y uso, el provecho y uso que se puede hacer de estas tecnologías depende en gran medida del tipo de información que allí se consuma. Desde una mirada crítica, analítica, la y los autores exploran algunas herramientas tecnológicas y metodológicas que permiten analizar la dinámica de la información y la desinformación que se da a través de los medios digitales. Para efectos ilustrativos, se presenta el caso del uso de Twitter durante la pandemia del COVID-19, fenómeno que entendemos que no puede pasarnos desapercibido. Muchísimas gracias, Isaac Méndez, Gabriel Silva, Gabriel Valerio, Nayeli Salazar y Jorge Antonio Asprón, por compartirnos los elementos básicos de su trabajo. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, Javier, colegas, un gusto enorme estar aquí. Y bueno, sí, justo la idea de esta presentación es compartirles pues un esfuerzo que hemos intentado realizar para explorar esta unión que se puede dar entre la investigación y los medios digitales. Por favor, Dagoberto, si quieres podemos empezar a proyectar y empezamos con la presentación. Miren, un poco me toca ahora hablar, pero represento un equipo. En realidad, este esfuerzo es un esfuerzo que viene, digamos, como resultado de esfuerzos individuales que estábamos haciendo por utilizar medios digitales para la investigación en los distintos ámbitos. Sin embargo, poco a poco pues nos fuimos dando cuenta que había muchas más posibilidades, que había tecnologías, que había ciencias computacionales que nos podían ayudar muchísimo más para hacer la investigación y que no lo estábamos aprovechando. Así que digamos, en esta sensación de que estábamos desaprovechando este espacio, hemos diseñado un esfuerzo conjunto entre la universidad, si quieres pasar a la siguiente, Dago, entre la Universidad, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Costa Rica, para tratar de conjuntar estos dos áreas de expertise, ¿no? Las ciencias computacionales, por otro lado, lo que nosotros trabajamos más acá, que son las humanidades. Así que somos un equipo que es apenas pequeño, pero que estamos intentando justamente sacar provecho de la realidad que hoy estamos viviendo, y que es que pues tenemos muchísima información en los medios digitales que nos pueden ayudar a entender muchos fenómenos, pero que para ello se necesitan capacidades. Entonces, bueno, en el área de humanidades, desde el Tecnológico de Monterrey, pues estamos trabajando Nayeli Salazar, Jorge Asprón, ambos doctorandos del programa en humanidades, y su servidor. Y por otro lado, en la EULACIT, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en el área más de ciencias computacionales, Gabriel Silva, Isaac Méndez y Dagoberto Herrera, quienes van ahorita a ayudarnos a presentar. Entonces, bueno, el ejercicio que hoy les presentamos es básicamente un poco proyectarles nuestro aprendizaje, porque en realidad estamos aprendiendo a usar tecnologías o nuevas tecnologías para poder hacer investigación en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. La realidad es que nosotros ya habíamos hecho investigaciones en este campo, pero todas las investigaciones sentíamos que podíamos ir mucho más allá. Sabemos que hay limitaciones en el uso de los medios digitales
para hacer investigación, porque tienes que cuidar los sesgos, pero también, por otro lado, estas técnicas ayudan a superar ciertos sesgos que hay en otro tipo de investigación. Entonces, bueno, en realidad es un poco presentarles y compartirles nuestra experiencia en esta iniciativa que hemos tomado de aprovechar las nuevas tecnologías, los medios digitales, la información que está allí para poder hacer investigación. Entonces, bueno, ahora a continuación, pues Jorge nos va a presentar un poco el porqué de esta investigación y luego vamos a ir avanzando poco a poco. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gabriel. Ya dijiste gran parte de lo que es concerniente a esta presentación. Y aquí brevemente, bueno, les voy a platicar un poco sobre el potencial que nosotros vemos y encontramos con relación a los medios digitales aplicados a la parte de investigación. Para comenzar, y esto es un poco para brindar contexto a todas las personas que nos están viendo, es hacer esta distinción muy breve entre medios digitales y medios sociales digitales. Esta distinción creo que vale la pena hacerla porque al momento de traducir los conceptos del inglés al español, que el inglés es donde se encuentra más de la producción científica y académica, de repente parece que se quedan ahí un poco con problemas en la traducción, ¿no? Y de forma muy resumida, bueno, los medios digitales los podemos entender como cualquier soporte informático que sea capaz de generar, almacenar, distribuir, procesar información digital. Y entre comillas, ahí podemos estar hablando de artefactos. Es esta combinación de tecnología y contenido que involucra diversas áreas. No solo es la parte técnica o tecnológica, sino también la parte de diseño, la parte de usabilidad, interacción con el usuario, etc. Y los medios sociales digitales, social media, o mejor conocidos como redes sociales, bueno, son estas plataformas digitales en donde se comparte y extrae información generada por él o los usuarios, y es en donde se genera mayor información y comercio, ¿no? Son estos espacios de intercambio comercial enormes. Son también este gran combustible para el motor del capitalismo de vigilancia, que sí vale la pena mencionarlo, pero no es parte del tema de esta presentación. Y un dato interesante con relación a lo que vamos a presentar más adelante es que más de la mitad de los usuarios se informaron o se siguen informando acerca de la pandemia justamente en redes sociales. Por eso cobra tanta importancia el sentido de estas plataformas. Aquí estamos viendo una imagen, un GIF que se está moviendo y justamente para aterrizar la relevancia o el potencial de la investigación que platicábamos nosotros como equipo era, bueno, pues el potencial lo desconocemos al momento por ser una ciencia incipiente o un conjunto de ciencias incipientes, pero algo interesante que nos está permitiendo hacer al día de hoy es, por ejemplo, juntar 1000 textos, 1000 libros y hacer una interpretación o un análisis semántico con un conjunto de instrucciones de programación y de forma muy sencilla. El GIF, la animación que ustedes están viendo, es un mapeo de una ciudad, de una zona urbana, en donde los edificios los van dividiendo por años en que fueron construidos. Que esto, el resumen, es decir, la parte sintética de lo que estamos viendo, pues se ve muy padre, muy interesante, que hace 25 o 30 años hubiera sido una labor gigante, ¿no? A la parte izquierda de la imagen vemos el mapa de los feminicidios que ocurren en México y eso se actualizan prácticamente al momento en que la información se encuentra disponible. Entonces, el potencial que tienen los medios digitales para realizar investigación, pues es enorme, sobre todo porque mientras van creando artefactos digitales, es decir, hipervínculos, likes, sitios web, blogs, etcétera, se van creando también estas nuevas disciplinas de trabajo y se fortalecen sobre todo la ciencia de datos y las humanidades digitales, que es en donde está fuertemente centrada nuestra investigación. Aquí nada más como recomendación a todas aquellas personas que pueden estar interesadas en lo que estamos exponiendo. Hay un curso muy interesante en la plataforma edX que lo ofrece Harvard, que brinda la introducción a las humanidades digitales, que yo les recomendaría mucho.
Hay una versión gratuita, entonces creo que sí valdría la pena como puerta de entrada a toda esta serie de acontecimientos que están en la parte acontecimientos actuales. Y ahorita vamos a estar hablando, Nayeli y yo, sobre casos ya bien aterrizados con relación a información y desinformación. Le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, Jorge. Nayeli Salazar, estudiante del doctorado en estudios humanísticos. Bueno, pues a mí me toca la parte de dinámicas de información. En este caso, los artículos que les vamos a mostrar son de Twitter. De Twitter, pues bueno, sabemos que es una plataforma que se comunica a través del microblogging, que son 140 caracteres o menos, pues son simples, son inmediatos. Dentro de las principales métricas de Twitter tenemos los retweets, el uso de hashtags, los sitios referidos dentro de estos mismos tweets. Se utilizan diversas herramientas para extraer la información o llamado el scrapping. Se contienen en estas plataformas mediante herramientas como las APIs, que es una interfaz de programación de cada aplicación, y se procesan los datos de forma automatizada, ya que estamos hablando de cientos de miles de tweets que se utilizan en ciertas fechas específicas o en ciertos eventos históricos, como vamos a ver más adelante. La siguiente, no, perdón, nos quedamos en esta. Vamos a utilizar tres tipos, los que son los análisis más utilizados en investigación sobre dinámicas de información. Tenemos el primero, que vamos a hablar sobre el análisis de controversias. Tenemos que una controversia se produce a partir de múltiples divergencias y comienza con una pluralidad de problemas. Tenemos temas controversiales como el cambio climático, tenemos si es real o no es real, tenemos el fracking, que si es gente a favor o gente que está en contra del fracking. Tenemos temas también controversiales como las elecciones, quién es la mejor opción, quién es el mejor, etcétera. Parte de esta idea en la que una controversia solo es posible a través de la interacción entre individuos, durante la cual se genera un corpus textual que se critica o se autocita según Dascal. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas de las controversias que hemos tratado en diversos ejemplos, como este artículo que escribimos con el maestro Herrera en conjunto con el doctor Valerio, en lo que, como les comentaba antes, se dividen entre opiniones, entre los partidarios y entre los detractores del movimiento. Siguiente, por favor. El segundo ejemplo es sobre el análisis del discurso de las agencias de salud durante la pandemia de COVID, algo muy similar a lo que vamos a ver en el trabajo que les vamos a presentar más adelante. Aquí se trata de quiénes son los líderes de opinión, si se difunde de manera efectiva los mensajes de salud a través de las plataformas. Siguiente, por favor. Otro ejemplo que tenemos aquí es el de analizar el discurso de actores políticos. En este caso es el de 4 candidatos a la presidencia de España. Se comparan los perfiles de los candidatos, las respuestas, los seguidores que tienen, las propuestas que tienen antes y después de las campañas. Por eso les comentaba esto de delimitar por fecha, antes y después de un suceso. Siguiente. Por último ejemplo, tenemos para el análisis de controversias, tenemos este paper que presenta los temas y tuiteros top o los más influyentes en un momento particular del debate climático. En este caso, durante el panel intergubernamental del cambio climático, que fue en septiembre del 2013. Igualmente se analiza antes y después. Siguiente, por favor. Tenemos por otro lado el análisis de sentimientos, que es uno de los análisis que más se utiliza para este tipo de investigación. En este análisis, después de hacer el scrapping o la extracción de la información, se procede a analizar el contenido de los tweets mediante herramientas digitales, que pueden ser análisis del discurso, análisis de métricas de reacciones de los tweets, el uso de palabras más frecuentes, las expresiones del estado de ánimo, y se expresan sentimientos positivos o negativos y se forman categorías. Siguiente, por favor. En el siguiente ejemplo tenemos el análisis de sentimientos durante el juicio político o el impeachment de Donald Trump el año pasado. En este trabajo se evalúan los valores afectivos durante el juicio, antes y después. Siguiente, por favor. En el segundo tenemos a nuestro compañero, el doctor Lureda y la doctora Suet Palmeiro, que midieron los tópicos de mayor interés y los sentimientos asociados durante la pandemia, así como el interés de los usuarios frente a estos tópicos mencionados. Siguiente, por favor.
El tercer caso, tenemos un caso de estudio sobre los sentimientos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ah, no, este que está aquí es el de las reacciones en Twitter sobre la independencia de Cataluña, que también, como les comento, es un tema que puede desatar sentimientos tanto positivos como negativos. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el análisis de redes sociales. Vamos a definir el concepto de red social según David Isung, que comenta que una red social es una estructura compuesta por un conjunto de actores. Algunos de estos actores están conectados por un conjunto de 2 o más relaciones. Este tipo de análisis trabaja para describir los patrones de la estructura social, explicando el impacto de estos patrones como comportamientos y actitudes. También vamos a mencionar sobre la teoría de grafos. Mis compañeros les van a mencionar un poquito más cómo está funcionando esta red. Lo que hace esta red es que modela las redes sociales. Se compone de nodos que representan las entidades y los bordes o edges que delimitan las conexiones que se comparten entre los nodos. Y una de las métricas más utilizadas para este tipo de análisis es el grado de centralidad, que identifica el número de bordes o de edges que se encuentran en un nodo. Ahorita lo vamos a ver en un mapa de grafos que les vamos a mostrar para que puedan ver un caso en particular como el que manejamos nosotros. Y también se maneja la modularidad, que mide la fuerza de división de una red o de una comunidad, y el grado promedio, que son los bordes que cada nodo tiene en la red. Mis compañeros ya más adelante van a dar un poquito más en este tema. Siguiente, por favor. En el primer ejemplo tenemos un ataque terrorista a una mezquita musulmana en Nueva Zelanda en 2019. En este trabajo analizaron quién fueron los actores más populares, quiénes fueron los más influyentes a la hora de conectar a las comunidades dentro de la conversación que tuvieron sobre este suceso en Twitter. Siguiente, por favor. En otro tipo de ejemplos de los artículos que han trabajado este análisis, tenemos a otro del doctor Valerio con Pérez y Rodríguez, que buscan las relaciones entre la producción intelectual de los grupos de investigación y las métricas de análisis de redes sociales, que encontraron, pues bueno, relaciones significativas y positivas. Segundo, siguiente. El segundo análisis, hay un caso de estudio práctico en el ámbito educativo. Se evalúa la dinámica de comunicación entre un foro asíncrono e integran los análisis de redes sociales en el contexto educativo. Siguiente, por favor. Tenemos otro trabajo de la Universidad de Sevilla. Ellos han obtenido una serie de diagramas que los llaman diagramas estructurales, que utilizan la técnica desarrollada por ellos mismos para mejorar las estrategias de exploración visual de las redes. Es un trabajo un poquito más técnico, pero también habla sobre el análisis de redes sociales. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y continuamos con mi compañero Jorge. Gracias, Nayel. Y bueno, estamos viendo los aspectos, digamos, enriquecedores y positivos de los medios digitales con relación a la información, pero también hay que reconocer toda esta parte de la desinformación, este gran esquema que permea a prácticamente cualquier medio, no solo las redes sociales, sino buscadores, dispositivos, etcétera. Y quiero comenzar con un concepto que Paulo Virilio, filósofo francés, por allá de los años 70 empezó a trabajar, que tiene que ver con el accidente integral. Él mencionaba que no hay una creación de tecnología sin un accidente. Ponía el ejemplo de que cuando se inventó la locomotora, pues también se inventó el descarrilamiento, y en este contexto tenemos que estar hablando que al inventarse los medios digitales se inventan también los esquemas de desinformación digitales o este gran mundo de la posverdad. Tenemos también que el ser humano está en constante búsqueda de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales, lo que lo convierte en un ser persuasible, manipulable y vulnerable. Creo que es el de Víctor Rojas, Jason es uno de los autores que trae el tema... No, aquí el perro ya lo mira. ¿Perdón, Gabriel? Perdón. Van a apagar un micrófono, Jorge, porque creo que el de Víctor está abierto. Ok. Espera tantito. Ahí está, perfecto. Y Jason Hartzin, por otro lado, trae una dinámica y una conversación muy interesante con relación a los regímenes de la verdad y a los regímenes de la posverdad. En los regímenes de la verdad estamos hablando sobre sociedades disciplinarias, que Foucault ya hablaba al respecto en los años 70 también,
y una relación muy estrecha entre la ciencia, las escuelas, los medios y los gobiernos. Es decir, había un discurso muy homologado en ese sentido, que en el régimen de la posverdad o en los regímenes de la posverdad se rompe por completo, donde tenemos sociedades descentralizadas, pero sumamente controladas, sumamente vigiladas, y en donde existen nuevas formas de participación, producción, expresión y consumo, y por eso es tan difícil, bajo ese esquema, entender de dónde viene la información, hacia dónde va, quién la dijo, quién no la dijo, y para bien o para mal, al día de hoy un youtuber tiene o puede llegar a tener el mismo peso que, digamos, un periodista de formación tradicional que lleva 40 años de carrera, ¿no? Que eso lo que produce es justamente esta gran burbuja de la desinformación, y afortunadamente al día de hoy ya podemos estar haciendo una catalogación de algunos esquemas muy prácticos de cómo podemos identificar esta parte, ¿no?, de la desinformación. De las más conocidas tenemos las noticias falsas, las fake news, que Donald Trump lo logró popularizar y lo llevó a un nivel, digamos, global, ¿no?, en su discurso. Y él mismo tenemos que, por ejemplo, nuestro presidente, nuestro representante del Ejecutivo, pues también utiliza muchísimo este recurso para desviar algunas connotaciones que pueda llegar a tener su discurso. Por otro lado, tenemos los deepfakes y los chipfakes. El ejemplo que están viendo ahí en la pantalla es un video que es muy fácil de buscarlo. Se meten a YouTube, le ponen deepfake Barack Obama, y este fue un ejercicio académico que se volvió muy popular porque pues antes no habíamos visto que en ese entonces me parece que todavía era presidente Barack Obama, que se utilizara una persona de este calibre para este ejercicio, ¿no? La polaridad afectiva que es muy presente en las redes sociales digitales también, sobre todo en Twitter, más adelante vamos a estar hablando de eso. Guerra informativa, astroturfing, que es otro concepto que tiene que ver con el inflado artificial de tendencias o el inflado artificial de información. La información se puede distribuir de manera orgánica o de manera artificial inorgánica, y el astroturfing es un ejemplo que más adelante lo vamos a estar viendo de manera muy concreta. Y bueno, cedo ahora la palabra a mis compañeros, quienes van a estar presentando la parte ya más interesante de todo este aspecto que tiene que ver con los métodos y las herramientas. Adelante, compañeros. Gracias, Jorge. Ahí, como están comentando tanto Nayeli como Jorge, la información es poder hoy en día. Y más ahora en este nuevo contexto donde estamos hablando de que el COVID ha cambiado toda nuestra forma de trabajar y de vivir. Pero para poder llegar a tomar decisión si una información es válida o no, es decir, desinformación o información, tenemos que partir de lo básico, es decir, poder empezar a entender cómo extraer los datos y a partir de esos datos cómo convertirlo en información para que tenga un valor para el propósito del individuo o de la empresa. Dagoberto, si quieres pasemos a la siguiente lámina. Cuando planteamos esto y nosotros empezamos a hacer este estudio, decimos, bueno, si vamos a empezar a analizar la información para ver si es válida o no, debemos obtener estos datos. Y empezamos a buscar cuáles eran las mejores técnicas o herramientas tecnológicas que existían que nos permitían dar ese poder computacional para poder obtener estos datos. Y en el entorno computacional existe el concepto de scrapping, ¿ok? Que no es más que la capacidad de poder, a través de herramientas tecnológicas, podernos conectar a cualquier sitio en Internet, ¿verdad? Y extraer esos datos, donde pues lo vamos a poder posteriormente manipular, gestionar y actualizar en diferentes tipos de formatos que son conocidos hoy en día por cualquier paquete de ofimática. Pueden ser hojas de Excel, archivos CSV, bases de datos tradicionales, y en función de eso poder proceder a hacer un análisis más a detalle. Siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de esta técnica de web scrapping, ¿verdad? Vamos a tener la capacidad incluso de poder seleccionar por medio de las herramientas tecnológicas qué tipo de datos queremos. Podemos hablar de datos de carácter empresarial,
podemos analizar comportamientos y patrones de un individuo. Yo puedo ver ahorita, literalmente, la tendencia que hace Jorge, ¿verdad? Desde que se levanta hasta que se acuesta en la mañana, solamente por el comportamiento que tiene Jorge dentro de una red social. Y lo que utilizo es herramientas tecnológicas para conectarse y ver el comportamiento de Jorge y extraer esos datos para posteriormente analizarlos y establecer el patrón de conducta de qué hace o cómo se mueve Jorge hoy en día. Siguiente, por favor. Cuando yo agarro y me conecto a estas redes sociales por este tipo de herramientas, y lo vamos a ver posteriormente con Isaac, que nos va a dar el detalle que fue lo que hicimos como el caso de estudio, yo puedo conectarme a cualquier red social en cualquier lugar del mundo por medio de las tecnologías que vamos a conversar posteriormente y extraer todos los datos que me digan un patrón de conducta. Yo puedo hablar ahorita, si yo desease, buscar a todos los integrantes de este grupo y bajar toda la información de todas sus redes sociales y posteriormente meterla en una base de datos. En este particular, como ninguno de ustedes tiene ninguna relación evidenciada a simple vista, no hay un patrón de conducta claro o visible, yo lo meto en una base de datos que me empieza a demostrar o indicar una causa-efecto. Patrones de conducta similares, donde empiezan a decir, ah, qué interesante, tengo compañeros que están en México, que hacen investigación con compañeros que están en Costa Rica, con compañeros que están en Argentina. Y empezar a establecer causa-efecto, ¿verdad? Donde puede decir, hay elementos, ¿verdad? Que son similares o patrones de conducta similares entre los diferentes individuos que están dentro de esta red. Y empiezo a establecer vértices o elementos vinculantes con algún elemento o patrón de conducta. O, ¿por qué no? Puedo establecer que, ah, qué interesante, tengo el individuo C que se asocia con el individuo A través de la relación que tienen con el individuo B. Visiblemente no tienen relación, pero invisiblemente, un concepto que se conoce como dato oscuro, tienen una relación a través de un tercero. Entonces, empezamos a ver que cuando utilizamos tecnología tradicional de base de datos relacionales, que pues, probablemente muchos de ustedes lo hayan visto en sus entornos académicos, sus investigaciones o laborales, aquí ese concepto no es válido, porque no existe esa relación directa, ¿verdad? Cliente-servidor, ¿verdad? O de un maestro a un esclavo o a una entidad, sino que existen relaciones indirectas dados por patrones de conducta o comportamiento que están dando los datos. Por eso hablamos de bases de datos gráficas o de grafos, donde visualmente vamos a empezar a entender o a ver esa relación entre las diferentes entidades que están participando dentro de una red en común. Puede ser un país, puede ser una empresa, puede ser un entorno político, puede ser la situación del COVID-19, puede ser instituciones de gobierno, entre otros. Cuando empezamos a hacer este tipo de análisis, lo interesante es, si yo vean la cantidad de información que se mueve en una red social, y yo empiezo a extraer esos datos. Incluso cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, una primera corrida lo hacíamos en 1 hora y bajábamos alrededor de 600 millones de datos. O sea, el volumen de datos que estábamos teniendo era abismal. Entonces teníamos que, como parte de este proceso de aprendizaje, empezar a limpiar, depurar, sacar los datos que realmente no eran relevantes para nuestro análisis y empezar a sintetizar. Eso nos llevaba horas, días, a veces, el poder hacer ese análisis. Por eso que algo interesante que también nosotros vamos a incorporar en la siguiente etapa de nuestras investigaciones es lo que vamos a ver en la lámina siguiente. Siguiente, por favor, Tati. ¿Ok? El uso de tecnologías disruptivas que nos permitan optimizar y acelerar el proceso de toma de decisiones. Inteligencia artificial, lo mismo que veníamos haciendo manualmente en el ensayo inicial, ese proceso manual de limpieza de los datos, crear algoritmos que nos permitan a nosotros el poder hacer la limpieza, la optimización y poder tener lo que yo me tardaba en un par de horas, en una semana, en cuestión de un par de minutos. ¿Y por qué no? Yo pudiese también, poder decirle también, a partir de la inteligencia artificial, ¿por qué no enseñarle a estos robots a que empiecen a identificar nuevos patrones de conducta, nuevos elementos, nuevas relaciones, nuevas variables,
Y en ese contexto estaríamos hablando de enseñarle al robot que aprenda a partir de los datos que estamos utilizando en nuestros modelos. Y ahí estaremos hablando de aprendizaje automático. El famoso Machine Learning, que está hoy en día en boca de todas las empresas, de todos los académicos a nivel global. Esto no es teoría, esto ya lo vamos a hacer. O sea, esto ya es práctica. Entonces, pero para poder hacer a un robot, enseñarle a cómo aprender al robot a que entienda qué es lo que tiene que hacer, primero teníamos nosotros como investigadores entender qué es lo que teníamos que hacer para después poder enseñar al robot. Y por qué no, una siguiente etapa, hacer el tema de aprendizaje profundo. Cuando yo le enseño al robot a que entienda los datos y pueda tomar decisión sobre datos conocidos, qué interesante sería que yo le enseñe al robot a que aprenda por sí solo cuando haya nuevo tipo de datos. Ahorita en el ejercicio que vamos a hacer vamos a hablar de COVID-19. ¿Ok? Pero yo le puedo enseñar al robot que cuando salga el COVID-21, el COVID-25, ¿verdad? O cualquier tipo de enfermedad, o ¿por qué no? Patrones de comportamiento político, tome como base el estudio o los algoritmos creados a nivel de este estudio y empiece a aprender. El típico ejemplo que se maneja en aprendizaje profundo es el carro autónomo, el carro que se maneja solo. Yo le enseño al carro, ¿verdad? Que cuando vaya manejando y vea un semáforo que está en verde, ¿verdad? Bueno, en algunos países significa avanza. Cuando vea en rojo, le diga al carro, frena. Y lo difícil es enseñar al carro que aprenda amarillo. Por ejemplo, en países de Europa, aprenda amarillo significa empieza a frenar. En Costa Rica significa darle duro porque ahí viene el rojo, ¿verdad? Entonces tengo que enseñarle al carro que aprenda, que en diferentes contextos cómo tiene que reaccionar. Pero el carro nunca va a saber, ¿verdad? Que cuando está un semáforo y de repente se le atraviesa un perro, ¿qué va a hacer el carro? Entonces el carro tiene que aprender por sí solo que si tiene un obstáculo ante un semáforo, tiene que, ok, tengo que frenar si no mato al perro. Pero yo no le entrené para eso. Es como los niños, ¿verdad? Cuando los niños empiezan a caminar, les doy paso inicial y ellos a punta de golpes empiezan a caminar, correr y así sucesivamente. Ese es el concepto que queremos llevar posteriormente a nuestro modelo para que pueda aprender por sí solo. ¿Y el investigador qué va a hacer? Sencillo, sentarse a tomar café porque el robot va a hacer todo. Y justamente esto es lo que le queremos compartir como parte del resultado de lo que hicimos inicialmente. Y aquí Isaac, te cedo la palabra porque él nos va a explicar cómo lo hicimos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, buenos días a todos. Un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Isaac Méndez, como lo decía don Gabriel. Vamos a, tal vez, don Gabriel me ayude con la siguiente filmina, a comentarles un poquito sobre lo que hicimos, el ejercicio que hicimos. Hicimos una investigación en las agencias de salud pública en Twitter para identificar o poder analizar la dinámica de comunicación que se da entre las entidades de salud pública, principalmente en los países de habla hispana. Para eso, para realizar el scrapping que describió don Gabriel, utilizamos Twitter API versión 2 y hicimos un barrido de 136.227 tweets entre enero de 2020 y marzo de 2021. Luego se aplicaron una serie de filtros para poder tener certeza de que los tweets se refirieran específicamente a lo que es la pandemia COVID-19, ¿verdad? Y se lograron obtener una base de un poquito más de 53.000 tweets, que fueron sobre los que se aplicaron los algoritmos de definición que comentaba don Gabriel, ¿verdad? Dividimos en 3 categorías, el grafo y las subredes, a saber, usuarios que tienen mayor presencia o mayor comunicación a nivel de Twitter, que son partiendo a partir de las 19 organizaciones que estábamos investigando, los hashtags más frecuentemente utilizados y los enlaces de referencia que más se emplearon en estos tweets que se estuvieron estudiando. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Este es el grafo, ¿verdad? Es un grafo cerrado. Como ustedes pueden observar, los puntos negros hacen referencia específicamente a lo que son las 19 organizaciones que estudiamos. Después, los puntos de diferentes colores van segregando a lo que son otros usuarios que interactúan, digamos,
organizaciones de salud o links o enlaces que se hacen referencia, ¿verdad? Buscando lo que es la centralidad, son las que tienen mayor, ¿cómo decirlo? Que tienen mayor afinidad entre sus comentarios, entre sus menciones, y yendo hacia el exterior, ¿verdad? Lo que son los vértices colgantes del grafo, se refiere a instituciones que tienen mayor participación o realizan un poco diferentes sus campañas de comunicación. Particularmente, la mayoría de las organizaciones que están formando parte del centro, a excepción de la cuenta de El Salvador y la cuenta de Nicaragua, que son los vértices más colgantes del grafo, los que están más hacia afuera de la imagen, como digamos, del gráfico que está presentándose, se refieren a las instituciones que tienen mayor participación en lo que es Twitter, ¿verdad? Tal vez pasamos a la siguiente, por favor. Hablando un poquito sobre lo que pudimos analizar, ¿verdad? A nivel de los hashtags más populares, pudimos identificar 5 categorías muy claramente definidas en el corte, digamos, de comunicación que tienen las entidades, ¿verdad? Empezando con lo que es la parte motivacional, lo emotivo en busca de apelar al compromiso de las personas, ¿verdad? Buscando todos juntos, vamos juntos contra el COVID, todos vamos a salir adelante, ¿verdad? Apelando a la emotividad de las personas. Luego vino, en segundo lugar de mención, la parte de identidad nacional y de unidad. Digamos, país ya, hashtag más referenciados al país, Panamá juntos contra el COVID, Costa Rica juntos todo es posible, no sé, todo ese tipo de hashtag que se estuvieron mencionando durante el análisis de los tweets, ¿verdad? Se refirieron a esa categoría en particular. Luego viene en otra categoría la parte de las medidas de prevención, lo que es usa mascarilla, lávate las manos, quédate en casa, ¿verdad? Todos estos hashtags van enfocados a lo que es las medidas de protección ante la pandemia de COVID-19. Luego vinieron los de carácter informativo, que son más que todo los reportes epidemiológicos que hacen las diferentes cuentas en los diferentes países, ¿verdad? Sobre el avance de la enfermedad. Y por último está la promoción de la vacunación, ¿verdad? Y de otras campañas, por ejemplo, aquí en Costa Rica, mi país, está el hashtag muy popular, paremos la ola, ¿verdad? Y está también la parte de vacúnate ya, ¿verdad? Vacunémonos contra el COVID-19. Todos esos hashtags van en pro de promover la vacunación y las campañas a nivel de los países. Tal vez pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En lo que respecta a las cuentas más relevantes según el grado de mención, lo dividimos en 4 categorías, que está la de funcionarios de salud de alto nivel, ¿verdad? Entiéndase por esto los ministros de salud, los regentes de lo que es la parte de comisiones de emergencia en los países de habla hispana que se analizaron, ¿verdad? En segundo lugar de mención están los representantes políticos, específicamente o particularmente los diputados, congresistas, presidentes, vicepresidentes de los países analizados. Y ya en tercer lugar de mención entrarían las instituciones nacionales de salud, principalmente hospitales, organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, inclusive también las universidades, que también tienen un papel preponderante en esta categoría. Y finalmente, en Twitter aparecen los medios de comunicación, que también tienen una participación importante a nivel de la comunicación en torno a la pandemia. Siguiente, por favor. Finalmente, el aspecto de los sitios con más mención dentro de los tweets analizados lo dividimos en 3 categorías. La categoría de sitios exclusivos, que se refiere a sitios que el gobierno o, digamos, las entidades, los rectores de salud crearon específicamente para el trato de la pandemia.
de comunicación. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, se utilizó uno que se llamaba Bueno Proteger, es un sitio creado específicamente para lo que es la pandemia, ¿verdad? En otros países, pues, habían sitios específicos para lo que es la declaración de lo que son los datos sobre el avance de la pandemia dentro del país, como en particular. También están las plataformas de redes sociales, en segundo lugar, y la red de distribución como Vimeo, Facebook, YouTube, que tuvieron un grado de referencia bastante alto a nivel de los tweets analizados. Y en tercer lugar, los portales de noticias y los medios de comunicación que fueron referidos en los tweets analizados como en un tercer nivel de mención. Esas son las categorías. Para analizar un poquito más profundo estos aspectos, pasamos tal vez a la siguiente diapositiva, donde vemos las medidas de centralidad basado en los usuarios de la subred. Les comentaba las categorías que habíamos analizado. Esos son los usuarios que con más mención, ¿verdad? Que son las organizaciones, ¿verdad? En primer lugar, los entes de salud, luego vienen los entes particulares, ¿verdad? Todo lo que está en grado de centralidad. Los sitios de noticias también están en ese grafo de dispersión conforme a la centralidad, o lo que van en los puntos que van más hacia el centro son los sitios que tienen mayor mención o los usuarios que tienen mayor participación en los tweets analizados. Tal vez si pasamos a la siguiente filmina, gracias. Y en la parte de las subredes va muy de la mano con lo que son los hashtags que se utilizaron con respecto a el estilo o el speech de comunicación que manejaron las diferentes organizaciones que fueron analizadas durante este análisis que realizamos desde enero de 2020 hasta marzo de 2021 de estos 53,000 tweets referentes a la pandemia en los países de habla hispana. Le cedo la palabra a don Dago para que nos presente el segundo caso que estuvimos trabajando. Buenos días, muchas gracias, Isaac. Qué gusto saludarlos. Brevemente les voy a comentar sobre un segundo caso. Isaac les platicó la comunicación que viene de las agencias de salud pública, de los ministerios de salud, de las secretarías de salud en habla hispana. Y bueno, básicamente el segundo caso se le parece mucho, y acá lo que me gustaría rescatar es lo versátil de los métodos digitales para efectos de poder transferirlos y poder adaptarlos a diferentes casos, a diferentes escenarios. En este segundo ejercicio, lo que hicimos básicamente fue mapear en Twitter todas las menciones al concepto de pandemia, que, bueno, a lo mejor alguno de ustedes está familiarizado, que es básicamente este movimiento negacionista, por decirlo así, del origen natural de la pandemia del COVID-19, y que apela a que más bien es un fenómeno artificial motivado para satisfacer determinados intereses sociales, económicos y políticos. Bueno, entonces nos servimos del API de Twitter. Aquí la invitación es que si ustedes quieren estudiar fenómenos de controversia, para lo cual Twitter es particularmente bueno, servirse de este nuevo servicio de Twitter académico, reconociendo acá que diferentes plataformas tienen diferentes políticas de acceso a datos para investigación, y acá Twitter se ha desmarcado de otras plataformas donde cada vez las restricciones son mayores, y el año pasado se aventaron con esto de la iniciativa de Twitter académico. Nosotros nos servimos de ella y francamente la recomendamos mucho porque nos da facilidades en términos de acceso a los datos que antes no se tenían. En concreto, es una pequeña variante del modelo de búsqueda anterior. En el modelo que les mostró Isaac, básicamente la búsqueda era especificar las cuentas de las cuales nosotros queríamos extraer toda la comunicación que se había generado a partir de esas cuentas. En este caso, es una ligera variante en la cual lo que pedimos son todos aquellos tweets, todos aquellos mensajes en los cuales hubieran menciones explícitas a la pandemia. La recolección de tweets en español, bueno, esto es parte de las versatilidades que me permiten las consultas, pues nos dio un resultado de 344,000 tweets aproximadamente. El rango que especificamos fue enero de 2020, que fue la declaración oficial de pandemia, hasta prácticamente el presente. Sí es interesante resaltar que en particular estos tweets
comenzaron a aparecer en marzo del 2020. Nuestra búsqueda fue de enero de 2020, pero el primer tweet que aparece con una mención a pandemia es de marzo de 2020. Luego, igualmente, nos montamos en la misma estructura de grafos y subgrafos. Adelante, por favor. Y estamos utilizando básicamente el mismo modelo subyacente para el caso de Isaac. Aquí lo que me gustaría resaltar es que para efectos de hacer estos estudios, el modelo es el ADN de todo el análisis que se puede realizar. Y en este sentido hay siempre que enfatizar ese punto de que los modelos tienen que ser tan simples como se pueda, pero no más simples que eso. En el sentido de que no nos podemos quedar limitados en términos de las especificaciones del modelo, porque si no nos restringimos mucho en términos de las técnicas y los análisis que podemos hacer a posteriori, pero tampoco nos podemos exceder en la cantidad de detalle del modelo, porque en los escenarios en los que se estamos modelando miles y miles de instancias, y bueno, potencialmente millones de instancias, el problema es que, bueno, muchas veces el poder computacional para procesar un modelo con mucha complejidad, pues no vale la pena. Es algo que hay que tomar en cuenta, hacer esa ponderación entre la capacidad de captar la complejidad del sistema y también tener modelos que sean simples para poder hacer análisis de forma eficaz. En este caso concreto, bueno, nos enfocamos en los usuarios, en esos que escriben los mensajes, en su relación a otros usuarios, la relación a los hashtags que utilizan, que es un artefacto muy popular en las redes sociales, y también, especialmente cuando estamos analizando contextos de información y desinformación, nos interesaba saber a qué fuentes externas estaban referenciando, qué fuentes externas utilizan para soportar sus conclusiones y sus argumentos. Adelante, por favor. Entonces, tener en cuenta el modelo es muy importante. Con respecto a la diapositiva anterior, también me gustaría rescatar la conveniencia de tener herramientas computacionales de buen nivel. En ese sentido, típicamente, ustedes a lo mejor están familiarizados con muchas herramientas de escritorio para montar redes, para montar grafos, y acá me gustaría recomendar particularmente el transitar a herramientas con mayor poder computacional, concretamente lo que hacía mención el doctor Silva, que son bases de datos de grafos. En el sentido de que las bases de datos de grafos me permiten trabajar con cantidades mayores de instancias, ¿verdad? Mayores niveles de sujetos, mayores niveles de complejidad, porque por darles el caso, una red en la que tengo yo, por ejemplo, 100,000 nodos, 100,000 objetos, ya ponerme a hacer operaciones y algoritmos complicados, estamos hablando de que en una sola corrida podemos estar generando del orden de miles de millones de interacciones, si es que estoy yo comparando relaciones entre esos nodos. Y bueno, eso con herramientas de poco poder computacional es francamente algo imposible. Ahora, con respecto a esta diapositiva, por el público que tenemos, supongo que muchos de ustedes han visto artículos que explotan este concepto de análisis de redes sociales, y un hito de esos artículos es poner siempre una imagen de la red que se está representando. En ese caso, siempre hay que reconocer que muchas veces esas representaciones tienen poco valor, ¿verdad? Porque es una imagen muy nebulosa, especialmente si yo estoy representando cientos de miles de casos, pues es poco representativo de conclusiones puntuales. Pero siempre hay una que me gusta rescatar, y es el hecho de que lo que estemos representando sea efectivamente una red, que yo vea un comportamiento conectado, en el sentido de que no necesariamente todos los fenómenos que representamos a través de un grafo finalmente terminan teniendo el comportamiento de red. Aquí sí, siempre es muy latente eso de que hay un gran componente. En este caso concreto son las redes de réplica, las redes, me equivoqué en el segundo, pero son las redes de menciones. El tercero es las redes de cómo se retuitean esos usuarios. Y cada nodo en estas redes puntuales son usuarios. Entonces son las interacciones de esos usuarios. Entonces ver que efectivamente un fenómeno como estos y datos como estos, la metodología de red es una forma natural de poder procesarlos y de poder entenderlos. Adelante, por favor. El siguiente paso, y que después ya al final vamos a discutir cuál es la ruta analítica, es comenzar a aplicar algoritmos de red. Y aquí nuevamente las herramientas con mayor poder computacional juegan un rol importante, porque poder calcular ciertos de los algoritmos con una herramienta de alcance local, bueno, pues nos quedaríamos muy limitados. En este sentido, un paso muy simple que seguimos de representar gráficamente la red fue, por ejemplo, comenzar a segregar la importancia de determinados actores en esta red.
Y acá, bueno, por dar el caso, calculamos el nivel de intermediación de esa red de nodos, que son 100,000, ¿verdad? En concreto, quienes estaban generando esa conversación de 300,000 tweets son alrededor de 100,000 usuarios, pero desde luego, como sucede en las redes, hay generalmente hubs, hay nodos hiperconectados, nodos que tienen una influencia muy importante en la red de comunicación. Entonces, bueno, un primer esfuerzo que estamos haciendo es poder aplicar estos algoritmos. El caso de intermediación es muy característico y poder decir aquellos usuarios que en esa red tienen un rol espectacular en términos de poder conectar a los diferentes actores de la red. Acá, bueno, por dar el caso, en términos de este ejercicio, estamos calculando y rankeando esos nodos que tienen mayor poder de intermediación y los transferimos a los compañeros, y aquí es donde se ve la parte de tener un equipo multidisciplinario. Transferimos esos nodos que en términos de su perfil de intermediación, según el algoritmo, son vitales para la red, los transferimos a los compañeros de humanidades y ciencias sociales y ellos nos ayudan a perfilar el comportamiento. Y acá lo que nos damos cuenta es que esos nodos son cuentas que particularmente por algún motivo están jugando un rol de generadores, distribuidores o compiladores de noticias negacionistas con respecto a la pandemia, a la vacunación y a todo el manejo del fenómeno sanitario. Adelante, por favor. Nomás me gustaría cerrar con una reflexión de cuál es la ruta. Estos trabajos todavía están en pleno desarrollo. Y bueno, lo que nos hace falta por completar es precisamente la aplicación de esos instrumentos tan poderosos que son los algoritmos de redes sociales. En concreto, la ruta típica es aplicar algoritmos de centralidad, y los compañeros del Tecnológico de Monterrey lo que eventualmente nos ayudan es, después de haber obtenido el resultado de los algoritmos, poder a partir de esos algoritmos generar un perfilado de exactamente qué rol están jugando determinados nodos en esa red de comunicación. En segundo término, algoritmos de construcción de comunidades. Aquí, a partir de las conexiones de la red, de la densidad de conexiones entre determinados nodos y de la frecuencia con la que ocurren esas conexiones, nosotros definimos comunidades o segmentos dentro de la red. Ya vimos que tenemos un gran componente conectado, pero ese componente conectado lo podemos segregar en diferentes grupos. Entonces, la idea es, bueno, segreguémoslos en los grupos. Para eso tenemos algoritmos como LUBA o los algoritmos de modularidad o de componentes conectados y una amplia gama, que esa es una de las ventajas de tener una herramienta como una base de datos de grafos. Y, bueno, eventualmente poder hacer un perfilado de esas comunidades. Entonces, en el primer grupo era cómo yo perfilo individuos, en el segundo, cómo yo perfilo comunidades, y en el tercero, el ejercicio de cómo yo identifico actores que en términos de su comportamiento relacional tienen un comportamiento semejante, en términos de a quiénes se relacionan, qué tipo de contenido comparten, qué tipo de fuentes utilizan como referencia. Bueno, para eso hay una tercera familia de algoritmos como Jaccard o el cálculo del coseno o Pearson, que lo que me sirven eventualmente es para medir el grado de similaridad, de coincidencia que existen entre los componentes. Entonces, esta es básicamente la ruta que tenemos pendiente. Agradecerles mucho por la atención. Me parece que el doctor Valerio quiere hacer una conclusión general. Bueno, pues muy rápido, porque creo que ya estamos un poco sobre el tiempo, pero básicamente, pues comentarles que estamos aprendiendo, ¿no? La verdad es que estamos aprendiendo a trabajar juntos porque creemos que a través de esta intervención multidisciplinaria, pues podemos realmente sacar provecho de la realidad que hoy estamos viviendo. En realidad, como lo comentaron nuestros compañeros, pues estamos todavía en proceso, es decir, estamos trabajando, obviamente estamos trabajando para publicar el primer artículo, pero como les insistía, nosotros ya habíamos tenido algunos trabajos que usábamos el potencial de las herramientas más simples para hacer investigación alrededor de los medios digitales, pero ahora justo lo que queremos es ir profundizando un poco más, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en ese trayecto y lo único que queríamos era compartirlos con ustedes un poco para pues, ahora sí que mostrarles nuestros primeros pasos. Y bueno, nada, agradecerles muchísimo su atención y decirles que por ahí estamos y si creen que en un momento dado podemos colaborar. Obviamente ya tenemos aquí en la mira al doctor Sebral, que está trabajando en ello, pero aún no le llegamos al precio para que trabaje con nosotros. Pero bueno, andamos en ello. Y nada, atentos por si quieren comentar algo.
Perfecto, pues muchísimas gracias pues, por su presentación y en la cual hemos podido aprender no solamente de su trabajo, ¿no? Sino que las dificultades que hay para trabajar en equipo. Muchísimas gracias por su sinceridad. Hemos podido aprender el trabajo que hacen, las nuevas formas del trabajo interdisciplinario y sobre todo las nuevas herramientas que nos permiten las humanidades digitales. Como bien señalas, pues el doctor Manuel Cebral pues, tiene un seminario justamente sobre esto y esto viene a añadirnos. Nos han mostrado algunas herramientas que sinceramente pues desconocía y cuáles son sus potencialidades, por lo que doblemente o triplemente agradecidos. Y pasamos entonces al momento de las preguntas, de las cuestiones. Pues, ¿quién es la primera, el primero en querer comentar algo, por favor? Si no se atreven, voy con la primera. Sí, pues muy sencilla, muy sencilla. Principalmente este tipo de trabajos que están haciendo, ¿cuál es su principal contribución social? Bueno, tomo la palabra. Mira, la verdad es que nosotros creemos que tiene muchísimo potencial porque permite observar una realidad que creo que en gran medida todos, no sé si es una realidad alterna o es la realidad, pero vivimos en gran medida en medios digitales y en estos medios digitales vamos dejando una huella de muchas cosas, no solo de nuestras actitudes, sino que a veces también de nuestros comportamientos. Y en el plano específico de la investigación, algo que tiene positivo, me parece, este tipo de investigaciones, es que de alguna manera brinca algunos sesgos clásicos de la investigación tradicional, por ejemplo, a través de encuestas o entrevistas donde tú le preguntas a la gente sobre lo que piensa sobre un tema o lo que hace o el tipo de compras que hace, y ellos te contestan muchas veces lo que creen que es correcto contestar. Y no lo que realmente hacen. Pero, por ejemplo, a través de estas herramientas, en lugar de que tú le preguntes a la gente, oye, ¿consumes este tipo de productos? Tú puedes observar, no sé, por decirlo de una manera, las compras que se hacen en Amazon y entonces podrías hacer un análisis sobre este tipo de cuestiones. Entonces, me parece que tiene muchísimo potencial porque estudia una parte muy importante de la realidad de muchos individuos, que si bien no de todos, porque estamos conscientes de que hay todavía muchísima población en el mundo que no tiene acceso a los medios digitales, sí que hay muchísimo de nosotros allí, ¿no? Y en los medios digitales queda plasmado muchas creencias, sí, pero también actitudes, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo queremos hacer algo sobre el tema de la porofobia, ¿no? Y cómo la porofobia se refleja en los medios digitales, a través de cuentas de Twitter y demás, ¿no? Entonces, por decir una cuestión. Entonces, me parece que hay un potencial amplísimo para aportar en el área del conocimiento y fundamentalmente en la investigación. Ahora, es verdad que también estos espacios hay que cuidar muchísimo porque no podemos tomar conclusiones sin considerar las limitaciones. Hay muchas limitaciones que debemos considerar en este tipo de estudios porque hay sesgos de distintas índoles, ¿no? Desde distintas dimensiones, los sesgos de los propios individuos, pero también los sesgos de las tecnologías, de las herramientas y de las empresas, ¿no? Que van, digamos, metiendo los sesgos en la información que domina en el discurso digital. Entonces, lo que creemos es que hay mucho espacio para aportar, pero que fundamentalmente ahora lo que tenemos que hacer es aprender. La verdad es que estamos aprendiendo, insisto, yo llevo algunos años haciendo investigación de este tipo, pero en la medida que me voy metiendo a las nuevas tecnologías y al potencial de las tecnologías, pues me doy cuenta que en realidad el tipo de análisis que estábamos haciendo era bastante superficial. Muchas gracias. Pues damos la palabra al doctor Manuel Cebral, que levantó la mano en primer lugar. Gracias. No sé si alguien más quisiera comentar. A mí me gustaría también hacer una contribución a lo que dijo el doctor Valerio, en particular a la parte que tiene que ver con información y desinformación. En ese sentido, las redes de comunicación y las redes en general, si uno revisa la teoría, la personalidad de esas redes está enfocada a los a los nodos que tienen mayor centralidad en esas redes. Eso funciona en las redes de comunicación. Esos nodos le dan personalidad a toda la red y le dan estructura a toda la red.
Entonces, una red puede tener millones de componentes, pero será un grupo particularmente reducido el que le da personalidad a esa red. Entonces, en ese sentido, para efectos de optimizar las campañas de distribución de contenido informativo y, en contraste, poder desarticular las campañas de distribución de contenido de desinformación, pues poder apalancar a esos nodos que tienen un rol central o desmantelar a los nodos en las redes de desinformación que tienen ese rol central es una forma literalmente de desbaratar o de apalancar una red. Entonces, esa me parece que es una contribución importante que para efectos de cuando ya logremos madurar el trabajo podremos generar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Manuel, adelante, por favor. Gracias, Javi. Bueno, pues nada, felicitarles también por el trabajo y por el planteamiento, como lo han expuesto, ¿no?, hoy en la sesión. Pues realmente, ¿no?, ese flujo de trabajo, digamos, y la manera en la que está, digamos, planteado, ¿no?, a través de las redes relacionales, entiendo que es particularmente pertinente, ¿no?, para estudiar esto. Entonces, bueno, tengo algunas cuestiones, a ver si consigo, o sea, algunas más teóricas y otras más técnicas, a ver si consigo plantearlas de manera que sean como, pues eso, como cuestiones y no un comentario mío, ¿no?, como añadido. Entonces, o sea, partiendo del hecho de que ya mencionaron de que efectivamente, ¿no?, las redes sociales, digamos que polarizan, ¿no? O sea, estamos viendo que es un hecho, podemos decir, de que existe una mayor polarización, ¿no? Curiosamente, pues bueno, desmontando un poco pues toda esta primera inercia, digamos, y el ciberentusiasmo, ¿no?, de las redes como una especie de espacio democrático, de participación igualitaria y todo esto, vemos que existen los efectos contrarios, ¿no? Pues eso, lo han mencionado con algunos casos, pues están las elecciones en Estados Unidos, está el Brexit, están las elecciones en Cataluña, algunos estudios que, por ejemplo, he observado, donde se ha visto que la polarización aumenta, ¿no? Y en general lo estamos viendo como pues hay este fenómeno, ¿no?, en diferentes lugares y digamos, contextos, ¿no?, situaciones que se polarizan. Entonces, digamos, ¿en qué medida la academia, que tiene que ver con la pregunta que han hecho, el análisis de la academia puede ayudar a contrarrestar o combatir esto, ¿no?, de alguna manera? O sea, ¿cómo creen que incide ahí? Es un poco la misma pregunta que les han planteado. Es decir, si a través de los estudios pues colaboramos a que seamos más conscientes quizá de que esto sucede y quizá en esa misma medida pues estemos colaborando a que nos pensemos dos veces, ¿no?, cómo actuar de esa manera. Obviamente nos quedamos en un análisis que es inocuo, digamos, en relación al medio que estudia, lo cual sería un poco más triste, ¿no? Y esto también relacionado con el tema que se ha mencionado, por ejemplo, de Virilio, ¿no?, del descarrilamiento. Incluso podríamos ir un poco más allá, pues autores como Ulrich Beck ya lo pronosticaron también, lo de la sociedad del riesgo, ¿no? O, por ejemplo, actualmente Benjamin Bratton, que habla un poco de la accidentalidad, ¿no?, de la red, como del sistema Stack, que es un sistema como absolutamente frágil, ¿no?, y donde está constantemente amenazando la ruptura o la inestabilidad por muchas razones, ¿no? Lo estamos viendo, razones ecológicas en el suministro de recursos, pero también biológicas, con amenaza de virus, emocionales, con la polarización, casos de enfermedad mental. O sea, como que hay una serie de campos en los cuales constantemente parece que hay una amenaza, ¿no?, cada vez más latente. Entonces, si esto, o sea, ¿cómo afrontar esto también, ¿no?, ya a nivel un poco más político, filosófico, o sea, en el sentido de incluso de cómo pensar si las redes sociales no están colaborando también a que haya pues, una especie de horizonte o sea, que nos obliga a pensar en términos no continuistas, digamos, con respecto a la tradición. ¿Se me está escuchando bien? Sí. Ok. Simplemente otro dato que me parece interesante es que realmente los estudios
en lengua hispana son los que más estudiamos, o sea, los investigadores en lengua hispana son los que más estudiamos redes sociales. O sea, no existe prácticamente estudio de redes sociales en, digamos, pues, por ejemplo, en países anglófonos y otras culturas, ¿no? O sea, somos los reyes de los estudios de redes. Entonces, también, ¿qué nos puede indicar eso? O sea, si eso tiene algún tipo de, o lo interpretan de alguna manera. Después, a nivel técnico, el tema, hablan de la... o sea, me parece interesante el planteamiento de bases de datos relacionales o de grafos. ¿Qué aportan con respecto, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué aportan con respecto a otro tipo de análisis previos, ¿no? Pues, por ejemplo, entiendo, pues, bases de datos SQL o bases de datos más estáticas, en cuáles que consideran que es bueno, en parte ya lo he respondido, creo, ¿no? Supongo la cantidad de datos o así, pero si a nivel más, podríamos decir, de nuevo filosófico, ontológico incluso, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones consideran? Si tiene algún tipo de implicación más de fondo, digamos, ese tipo de análisis, ¿no? Es decir, o sea, siempre nos han enseñado que en ciencias pues tenemos que comparar, digamos, una variable con otra de su misma magnitud, ¿no? Y de su misma familia. No podemos comparar, pues, cosas que no están en el mismo orden, ¿no? Entonces, tiene que ver esto con este tipo de bases de datos con una especificidad, digamos, diferente de este tipo de análisis frente a la ciencia más tradicional. Y, por último, ya simplemente que si dentro de esas herramientas técnicas, cuáles son esas de gran calibre. Si, por ejemplo, herramientas como, bueno, primero, ¿qué herramienta han utilizado? Y segundo, si herramientas como Gephi, R o Python las consideran útiles para este tipo de análisis. Gracias. Si quieren, Gabriel, si me permiten, yo le respondo eso. Vea, bueno, ahí planteo como 4 o 5, vamos a ver si las voy a ir respondiendo. A ver, la era digital, yo creo que todos estamos conscientes que la era digital, y más aunado con lo que pasó en marzo del año pasado, con el COVID-19, destruyó las bases de todo lo que nosotros conocíamos. Cualquier estudio empírico, ¿verdad? Que tenga base en teoría mayor a 5 años, a partir de lo que hemos venido pasando, más que todo de marzo del año pasado hasta ahorita, sinceramente creo que habría que revisarlo para ver si su validez sigue siendo vigente. Porque una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, incluso como parte de este trabajo, que es un trabajo aplicado a campo, fue que cuando empezamos a obtener los resultados y empezábamos a ver la teoría, es decir, oye, pero esta teoría no es válida porque ya los resultados nos están diciendo un comportamiento completamente diferente, porque es trabajo de campo. O sea, ya estamos sacando los datos en tiempo real de comportamientos o patrones de conducta. Les pongo un ejemplo. Un ejercicio que hicimos nosotros fue cuando empezamos a sacar estos datos, y lo comentó tanto Isaac como don Dagoberto, que veíamos unos picos muy interesantes el 31 de diciembre, el 1 de enero y el 15 de febrero. Digo, qué raro, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Claro, no nos dimos cuenta que el 31 de diciembre y el 1 de enero era Año Nuevo, y el 15 de febrero era el Día de la Amistad, de los enamorados, lo que fuese, y había una desvirtuación, se desvirtuaban los datos, porque la gente tomaba otra conducta, otro patrón. Entonces ahí empezábamos a tener, en vez de información real, estábamos empezando a tener, como decía don Jorge, fake news. Entonces, habían variables que se estaban moviendo en tiempo real con estos patrones de conducta. Y eso, cuando empezamos a ver los datos, teníamos que, ok, aquí, y como decía don Gilberto, teníamos que empezar a buscar el modelo, y si empezamos a analizar todo este modelo multivariable, nos íbamos a volver locos. Entonces empezamos a limpiar, para buscar un enfoque de una tendencia, un patrón de conducta muy particular. Respondiendo a su pregunta puntual, todo elemento, toda teoría empírica que tenga más de 5 años, ¿verdad? Realmente, al momento que sale el Internet, las redes sociales, sobre todo lo que son los millennials, ¿verdad? O estas nuevas generaciones que son los alfas, que ya nacieron con el celular desde el útero y todo lo hacen por Internet, esas teorías no tenían, ¿verdad? El Internet o las redes sociales como fenómeno.
Entonces, ahí estamos detectando nuevos patrones de conducta. Y de Gabriel le dijo algo muy interesante. Dijo, Amazon, ¿verdad? Amazon, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que pasa por 12 veces la fortuna de Bill Gates, y todo el mundo dice, quiero ser como Amazon. Yo soy profesor y yo le digo a mis estudiantes, compañeros, ¿qué vende Amazon? Y cuando a mí me dicen que vende zapatos, que vende libros, que vende artículos, digo, usted no sabe lo que vende Amazon. Amazon lo que vende son datos. Conecta al comprador como al vendedor. Punto. Entonces, ese patrón de conducta es lo que hacen ellos. Analizan, están reescribiendo sus nuevos modelos, están identificando sus constructos. Entonces, yo le diría que ahí aporte, sinceramente, de mi opinión personal, esto es una, si nos dimos cuenta, o sea, nosotros estuvimos aprendiendo, tenemos como, ¿qué será? 5 o 6 meses trabajando en esto. Esto es tierra virgen. Tenemos para escribir y reescribir y refutar cualquier tipo de artículo, teoría, porque el Internet nos ha convertido en tierra virgen y el COVID-19, como parte del proceso de transformación digital, cambió todo. Como dicen todos los teóricos, ¿aceleró el proceso? Sí. Estamos entrando en tierra virgen con nuevos datos. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, voy con esa otra parte que usted comenzó, podemos utilizar bases de datos estructuradas, SQL, versus bases de datos no estructuradas, lo que hicimos nosotros. La base de datos estructurada es muy sencillo porque partimos de una información histórica, tenemos un modelo donde tengo una entidad, que tengo una relación y tengo un vínculo directo. Entonces es sencillo, o sea, si viene uno, después viene el 2, después viene el 3, después viene el 4. Sencillo, lo puedo descubrir. Y eso se puede utilizar cualquier tecnología del día de hoy. Lo que pasa es que, ¿cómo hago yo para descubrir un patrón de conducta cuando no tengo una relación que es visible? Cuando no sé que Gabriel tiene relación con Dagoberto a través de Isaac. No lo veo. Por eso es que los gráficos nos empiezan a establecer esa relación. Cuando vieron los dibujitos, ¿verdad? Que estaban mostrando, tanto Dagoberto como Isaac, vean que ellos dijeron la palabra vértice. Los puntos de unión de cómo hay una persona que está diciendo algo, una institución o algo, y esos son los famosos hashtag, ¿verdad? O los famosos youtubers, o los referentes que cuando hacen algo mueven una masa. Entonces, eso nos llega a decir, qué interesante, esta persona está diciendo algo que está causando impacto dentro de una comunidad. Entonces, nosotros empezamos a analizar, son esos puntos, esos vértices, porque ahí algo está sucediendo. O sea, ahí hay un patrón de conducta interesante. Ahí es donde empezamos a anidar esto. Y una vez que identificamos esto, sí lo podemos llevar a una estructura, ¿verdad? Conocida, una base de datos SQL, para poder hacer un análisis más de profundidad en ese caso. Tecnologías podemos utilizar cualquiera. Esto lo que hicimos ahorita fue tomar una tecnología que nos facilitara, incluso del mismo fabricante que era Twitter, para poder extraer los datos. Y buscamos un modelo para analizar patrones de conducta, que eran estas bases de datos gráficos. Podemos utilizar R, podemos utilizar Python, podemos utilizar inteligencia artificial. Sí, podemos llevar incluso, irnos a un contexto de Big Data, irnos a un contexto de inteligencia artificial, o sea, meterle más robustez a esto y madurarlo, ¿verdad? Y que sea un proceso más autómata. Pero antes de correr hay que empezar a gatear, y empezamos gateando, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Gabriel. Déjame además comentar rapidísimo, muy puntual, un poco algunas preguntas que planteaba Manuel. La primera que decías era si de alguna manera podría servirnos para tomar conciencia. Yo creo que es fundamental eso. Me parece que una de las cuestiones más importantes y que creo que es naturaleza humana y que habrán escuchado esta frase que dice que es más fácil más fácil engañar a alguien o volver a engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado. Creo que esta parte nos pasa todo el tiempo, es decir, nosotros creemos que todo el mundo es persuasible, pero nosotros no. Y a través de los medios digitales nos pasa todo el tiempo que nos persuaden, digo, también en presencial, ¿verdad? Pero en los medios digitales es muy, muy marcado que sucede, lo que pasa es que no somos conscientes de ello y creo que un poco este tipo de investigaciones nos pueden ayudar, sí, a tomar un poco de conciencia de esa realidad, así como hace rato hablábamos de la novela de Momo, ¿no? Y estos seres grises que pasan imperceptibles. Pues creo que así sucede un poco en los medios digitales. Hay unos seres grises ahí que no sabemos que existen,
pero que están por ahí llevándonos al terreno que nos quieren llevar, y creo que sí es importante tomar conciencia de ello. Segundo que comentabas, Manuel, sobre el aspecto más filosófico, cómo podemos resolver, entrarle a ello, con toda sinceridad te digo, ahora mismo en el grupo no tenemos ningún filósofo, y así que nuestra respuesta es incluir un filósofo, así que estás más que invitado para colaborar con nosotros en este aspecto. No te daría una respuesta porque en realidad no conocemos del tema. Tenemos gente ahorita de humanidades y de ciencias computacionales, pero no del área de filosofía, que nos encanta, ¿verdad? Entonces, más que invitados. Tercer punto, lo de las redes y el español. Yo creo, fíjate, Manuel, que gran parte de los estudios de redes sociales que están en español tienen que ver con análisis de sentimientos. Y bueno, un poco mi hipótesis tiene que ver con las tecnologías que puedes utilizar para hacer análisis de sentimientos, porque el idioma limita mucho, porque se hace un análisis del discurso, y entonces eso, el idioma tiene mucho que ver. No creo que en general solo haya estudios en español, y sobre todo para medios digitales, ¿no? Digamos, una cobertura más amplia que solo redes digitales, pues ya sabes, ¿no? Está todo la escuela de Rogers y todos estos autores que han trabajado sobre medios digitales, y también muchos de ellos trabajan con redes sociales, pero yo creo que sí tienes razón en el sentido de que nos encontramos muchos estudios en español, y creo que sobre todo con el tema de análisis de sentimientos, y puede tener que ver con el idioma y la tecnología, pero bueno, muy puntual. Y lo último nada más, pues darle la palabra si quieres a Dagoberto para que amplíe un poco lo que ya nos decía Gabriel de las ventajas de las bases de datos en red de grafos, y de que si R pues es una de las tecnologías que estamos usando, o por qué podría ser considerada dentro de las herramientas. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente que conteste, y tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas más. ¿Sí? Adelante, por favor. A mí me gustaría hacer un comentario sobre la primera pregunta, que era sobre el rol de la academia en el estudio de controversias. Y acá lo que me gustaría enfatizar es el rol de visibilizar, divulgar y, en cierta medida, bueno, el tercer verbo puede ser un poco conflictivo, el de auditar el concepto de la controversia, en el sentido, bueno, de que probablemente todos estamos de acuerdo que una sociedad que está hiperpolarizada, pues es algo negativo, pero también sería muy interesante poder estudiar cómo las plataformas, en concreto Twitter, Facebook, Instagram y toda la inmensa variedad que tenemos, están interviniendo en el proceso de polarización. En concreto, estas plataformas están censurando contenido, están decidiendo en cierta medida sobre esos procesos de polarización, y bueno, estas herramientas nos dan la forma, si uno logra tener herramientas de recolección de datos en tiempo real, de poder ver cómo esas plataformas están seleccionando qué contenidos se distribuyen y de qué forma, porque bueno, a la larga las correcciones que se aplican para combatir la polarización pueden ser más peligrosas que la polarización misma, ¿verdad? En cierto sentido. Entonces esa es una línea de trabajo que a mí me parece interesante y que me gustaría que ojalá en el futuro tuviéramos oportunidad de ver, de echarle cabeza de cómo podríamos abordarla. Con respecto al rol de las herramientas, el uso de bases de datos de grafos me parece que es todo un cambio de paradigma en el concepto mismo de esa tecnología, porque a diferencia de otras tecnologías, se dice que en las bases de datos de grafos las relaciones son el ciudadano de primer orden. Entonces, en ese sentido es muy distinto a otras metodologías y a otros enfoques que son muy discretos, en el que básicamente pues se conciben las entidades como elementos discretos que no se relacionan entre sí. Entonces, ese es un cambio que me parece esencial, y para estudiar fenómenos como estos lo hace, por eso es que hace que estas tecnologías sean particularmente convenientes. Déjenme ver, en concreto, sobre cómo integrar R y Python, lo que me gusta es que cada vez estas plataformas son interoperables. Cada vez más, pues perfectamente un producto que generamos en Neo4j, que fue la base de datos que utilizamos para estos ejercicios concretos, yo lo puedo transferir a un data frame en Python o en R sin ninguna complicación para poder aplicar posteriormente otras técnicas. Entonces, en ese sentido, la capacidad de mover datos de una plataforma a otra es algo que cada vez se hace más fácil. Acá enfatizar lo que a veces nos cuesta un poquito entender en ciertas universidades, y es que todos estos recursos son, para efectos de poder utilizarlos, son gratuitos, ¿verdad? Al menos en
en sus aplicaciones de escritorio. Y a veces no le sacamos todo el jugo y todo el provecho que se podría, y muchas veces es un tema de un poquito de entrenamiento, de capacitación en las herramientas, y hacer esa inversión de conocer las herramientas al final tiene mucho rédito. Entonces ese sería mi comentario. Tal vez ahí, nada más para hacer un aporte con respecto a lo que comentaban, y es se vincula mucho la primera pregunta con lo que el aporte del doctor Sobral. Para nosotros, bueno, viéndolo un poquito, uno de los principales aportes o de las principales ventajas de este tipo de estudio es identificar las similitudes y deficiencias de las dinámicas de comunicación que está teniendo en América Latina, ¿verdad? La utilización de bases de datos orientadas a grafos le ofrece mucha flexibilidad al modelo, porque si yo utilizara una base de datos estructurada como la que se comentó de SQL Server, solo tengo una estructura a la cual puedo hacer el análisis, ¿verdad? En cambio, con una base de datos orientada a grafos, yo tengo más flexibilidad porque, como bien decía don Dago, pues es basada en las relaciones, ¿verdad? Entonces eso me permite a mí identificar otros usuarios que tienen un speech similar y hacer subredes como las que ustedes vieron en el grafo que se les presentó, que parten a partir de digamos, la cuenta que se estaba analizando de la Organización de Salud, pero existen otros usuarios que también comentaron sobre lo mismo, hicieron retweets sobre la información, y podemos marcar tendencia con esa información que no estaba en el scroll de búsqueda, ¿verdad? Y poder integrar otras aplicaciones. Por ejemplo, el API de Twitter se puede montar en Python, ¿verdad? Para hacer el análisis. Igual hay múltiples bibliotecas de Python que se pueden utilizar para hacer el scrapping de una manera un poco más manual y personalizada. Entonces, es interesante ese tipo de modelos de desarrollo para poder identificar esas limitaciones o esas similitudes de las personas que están referidas al trato de la información de la pandemia, que tal vez no se pudiese identificar si utilizáramos un modelo más estructurado y menos flexible. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Y pasamos con Priscila, que había pedido la palabra a través del chat. Adelante, Priscila, por favor. Hola, gracias, ¿qué tal? Bueno, lo primero, me ha encantado vuestra exposición. Muchas de las preguntas que tenía, pues más o menos se han resuelto, pero hay dos que no del todo. Entonces quería proceder ahora pues a compartirlas con vosotros. Una es con respecto a los orígenes de estas controversias de las que hablabais, y con respecto al análisis, ¿no?, de estas controversias, por una parte el origen y por otra parte el por qué y para qué de las controversias mismas. Está un poco relacionado también con el tema de la polarización, del que ya habéis hablado, y bueno, por ahí algo también hablé de los seres grises, que me ha hecho así un poco de gracia. Pero bueno, mi pregunta es un poco más objetiva, en el sentido explícito de los medios de comunicación, porque claro, antes las fuentes, pues era algo más o menos público, ¿no?, que nos ocultaba. Tú, cuando tienes una información, pues sabes más o menos de dónde parte esa información. Sin embargo, ahora parece como que cuesta un poco más ver el origen de estas controversias, que a veces se tiene un poco como la impresión de que son muy predeterminadas, ¿no? Parece casi un entretenimiento de los medios de comunicación tradicionales a una expansión con las redes, y se retroalimentan, ¿no?, porque también es viceversa. Algunas de ellas pues pueden surgir en las redes y vuelven a los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, aunque surgen en las redes, hay así como una cierta impresión de que parte igual del mismo sistema de edición, ¿no? Simplemente pues el start se ha producido aquí en lugar de en el otro medio. Bueno, entonces, una por ahí, por el tema de, bueno,
este es quién es, cuándo, cómo, dónde es, por qué y para qué, ¿no? Y después lo mismo pues con los sentimientos. O sea, aquí hay otra puntualización también que me ha gustado mucho, ¿no? Porque pues decíais, pues claro, es un tema de la tecnología, del idioma, ¿no? Que se hiciese más en español. También puede ser algo de la cultura, ¿no? Porque somos una cultura con una tradición en cuanto al análisis de los sentimientos y de darle un peso y una importancia, ¿no? También. Bueno, un poco por ahí. Después vosotros pues los habéis desarrollado mucho, porque también me llamó la atención el tema de los pesos y después el tema de los grafos, que sí que... Pero bueno, también viene estando dentro de este punto del análisis, que a mí casi que lo que más me importa es el origen del todo y el para qué. Y bueno, y ahí ya no os entretengo más, porque aún quedan más compañeros también. No, Yo doy por satisfecha. Muy interesante, Priscila. No, definitivamente el para qué es difícil contestarlo, ¿verdad? Porque casi tendría que ser omnisciente para saber por qué hacen las cosas, quienes lo inician. Pero dijiste cosas sumamente interesantes que, claro, en un espacio tan reducido de tiempo, pues a veces no alcanzamos a profundizar. Pero hablabas un poco, por ejemplo, de desde dónde parten estas controversias, quién tiene interés en generar esas controversias y qué ganan. Justo hace aparte de tiempo. Sí. Aparte de tiempo no sabemos para qué. Aparte de tiempo, claro, ¿no? Porque al final, bueno, todo eso quizás está relacionado con un tema que Jorge Asprón conoce muy bien y el doctor Carrillo, pues todo la economía de vigilancia, ¿no? Al final hay intereses económicos detrás de muchas de las cosas que están sucediendo allí. Justo estas herramientas en gran medida nos pueden ayudar. Quizás, yo no sé si es el origen último, pero sí el origen de la gran, digamos, dispersión de un mensaje a través de los medios electrónicos. Es decir, podríamos llegar a identificar desde dónde parten los mensajes. Claro, a veces puede partir de un solo individuo, pero en realidad es que hay un grupo de individuos que son los que mueven todo el pandero. Ahora, ¿por qué? Bueno, nosotros en su momento identificamos como tres, digamos, grupos o tres dimensiones en las cuales pueden tener interés de llevar la conversación hacia algún rumbo, ¿no? Desde los individuos mismos, pero también desde empresas, por ejemplo, que les interesa un discurso. Por ejemplo, no sé, en el tema de la controversia entre la sustentabilidad y cómo podemos llegar a ella, bueno, pues podrá ser que haya un grupo muy interesado en que hablemos de tener una postura más ecológica y otro más antropocéntrica, no sé, por decirlo de alguna manera. Pero si tú te pones a observar desde dónde vienen estos, por ejemplo, booms de los contenidos electrónicos que se difunden, pues te puedes encontrar por allí que de pronto un patrocinio de un grupo interesado en tal o cual cosa, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle específico, pero lo que trato de decirte, Priscila, que sí que es muy interesante hacer este tipo de estudios porque nos podemos llevar sorpresas de cómo una controversia puede tener un origen del que no éramos muy conscientes, ¿no? Del que no éramos muy conscientes. Y sí, entonces decía, hay como tres dimensiones: el individuo, las empresas mismas, organizaciones, y por otro lado las plataformas mismas. Y bueno, insisto, Jorge Asprón está trabajando ese tema, pero las plataformas les interesa, al final su negocio es que nosotros invertamos tiempo en ellas, ¿no? Y entonces la controversia puede ser precisamente una herramienta fundamental para que la gente quiera estar en esas tecnologías, en esas plataformas y participar, ¿no? El engagement en esas plataformas es fundamental justamente para su modelo de negocio. Entonces, bueno, no estoy diciendo en particular, ¿no?, una plataforma o un caso en particular, pero definitivamente puede haber intereses desde distintos momentos. Entonces, el tema de las controversias, yo en realidad no es que seamos expertos en controversias, pero lo que tratábamos de decir es que el tipo de estudios que típicamente se hacen en los medios digitales, pues muchos tienen que ver con análisis de sentimientos, con controversias y otro tipo de estudios, ¿no? Pero que es típico que se puede observar a través de estos medios electrónicos.
Las preguntas como el por qué, ¿no? Son un poco más complicadas porque tendríamos que estar allí, pero creemos, ¿no? Podríamos tener la hipótesis de que muchos de esos orígenes tienen intereses económicos, políticos y demás, ¿no? Pero bueno, digamos que nosotros no podemos llegar hasta allí, pero sí quizás hasta decir quizás el origen, ¿no? De alguna de estas controversias o de estas posturas que se mueven a través de los medios electrónicos y que se mueven muy bien, pero que a veces tienen un equipo gigantesco detrás. Eso es lo que llama la atención. Sí. Bueno, aparte del tema de lo ocultas, porque muchas veces que son auténticos trolls, ¿no? Otras veces sí que es cierto que son personalidades públicas más conocidas, claro. Pero muchas veces la verdad es que no. Entonces es todo así a veces un poco siniestro. Hay mucho, bueno, vendría siendo como una especie de equivalente al product placement, ¿no? También hay mucho. Por parte de lobbies y de empresas, está claro también, ¿no? Claro. Sí, todo sí. tipo de productos, además. O sea. Sí. Dagoberto, adelante, por favor. Algo particularmente bueno de las metodologías de red y de los algoritmos es que nos permiten hasta cierta medida, no hemos llegado a esa fase todavía, pero tenemos los ejemplos que nos inspiran, porque en particular en el caso del referéndum en el Reino Unido, del Brexit contra el Remain, hicieron varios estudios muy interesantes a efectos de poder caracterizar el nivel orgánico de la conversación en un bando o en otro, ¿verdad? Y podían diagnosticar, y bueno, puedo referenciar el resultado muy concreto, de que al menos en las plataformas digitales la conversación que apoyaba al bando del Brexit tenía un componente inorgánico muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, probablemente eso no nos dirá el fondo exactamente de quiénes serán los actores que operan en generar la controversia, pero sí nos dice que estructuralmente los bandos de una controversia pueden tener orígenes muy distintos y en concreto los algoritmos de red pueden darnos algunas pistas para diagnosticar eso. Entonces, ese era mi comentario. Muchísimas gracias. Pasamos entonces con Ofelia, que también pidió la palabra a través del chat. Sí, Javier, a esta altura no sé si es tan pertinente, porque se habló demasiado. Solo me había llamado mucho la atención que hablaran de Twitter académico, lo cual me preocupa bastante. Si Twitter con esa cantidad de caracteres se vuelve algo académico, me parece bien preocupante para la academia. Y luego, nada, solo un comentario de que yo creo que las controversias y justamente la polarización es algo que ha existido siempre, en casi la mayoría de la historia de la humanidad, nada más que quizás ahora lo visibilizamos de otra manera. Solo un dato, pero si puede ser sencillo que me cuenten lo del Twitter académico, y solo preguntarles, me interesa saber qué porcentaje de la población mexicana utiliza Twitter. Solo eso. Bueno, la verdad es que el dato no lo tengo ahora a la mano, pero la realidad es que no debe ser. Creo que sería interesante saberlo, porque si no, sí. Hablamos sobre un universo con el que construimos claramente también, como toda la realidad la construimos, pero el universo es interesante porque quizás estamos hablando de una representación pequeña de población de la totalidad de la población mexicana y que me parece que no habría que dejarlo pasar. Sí, claro. Sí, de hecho un poco por eso matizaba al inicio que estamos hiperconscientes que estamos hablando de una realidad de un grupo determinado de personas, ¿verdad? Que tienen ciertas condiciones que le permiten ser partícipe de estos espacios. Lo de Twitter académico, y corrígeme Dagoberto, Gabriel, los chicos que están más en la parte técnica, me parece que es el nombre que se le ha dado a la plataforma que permite, no sé si era Twitter académico, pero ahora me dirán, a la plataforma que permite acceder a los datos, pero si quieren corríjame, porfa. Sí, ahí déjame, te tomo la palabra. Ok. La palabra académico, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es un contrato legal con Twitter para poder acceder a datos, ¿verdad? Cuando atendemos ese contrato legal, Twitter nos dice cuál va a ser su rol, porque estamos tomando datos que en cierta forma son datos confidenciales de
personas, instituciones que vamos a manipular. Entonces, lo que nos dice Twitter es, nos entregaron los datos con fines académicos. Y eso es lo que quiere decir el Twitter académico. O sea, que nosotros no podemos generar ningún tipo de rédito económico o utilizarlo para algún tema militar o para algún tema que pueda ser un beneficio particular, porque yo puedo vender esos datos ahorita. Entonces, el contrato que tenemos legalmente con Twitter es que son netamente para fines académicos. ¿Cuánta cantidad de datos nos podemos extraer? Podemos extraer un equivalente de 10 millones de datos por mes. Pero netamente con fines, eso es lo que hablamos cuando hablamos de la palabra académico, es el fin o el rol para el cual vamos a utilizar esa información, que en cierta forma es confidencial, ¿verdad? Gracias, Gabriel. Y bueno, lo del dato son alrededor de 10 millones. Gracias por ahí. Me lo compartieron un par de veces y son alrededor de 10 millones, que efectivamente no es ni mucho menos la mayoría de la población en México, ¿verdad? Bueno, y en el mundo seguramente pasará algo similar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Teníamos la mano levantada de dos personas, de Javier Carrillo y de José Pablo Araya. Lo que al levantar las manos no sé quién es el primero que la levantó. No sé si ustedes se fijaron, pues ya sea Javier. Adelante, por favor, yo cedo mi espacio Pablo. y ya sí queda. Pues. Hola, buenas, muchas gracias. Son dos preguntas, pero son principalmente en el apartado técnico. Cuando mencionan que construyeron un web scraper, ¿se refieren propiamente a lo que un web scraper quiere decir? ¿O quiere decir que utilizaron, digamos, como algún pipeline para tomar la información tipo Kafka o alguno de estos, digamos, que permite construir estos pipelines y tomar información y transformarla, subirla, manipularla? ¿O propiamente hicieron la definición pura de un web scraper? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, cuando estaba viendo un poco la presentación de algunos resultados, había, por ejemplo, digamos, en el caso de Costa Rica, dos hashtags que eran súper similares, que era, digamos, está en tus manos con tilde en la primera, en la tilde está y está en tus manos sin tilde en la A, que para fines prácticos significan exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, si contemplaron o contemplan eventualmente en alguna iteración futura, de venir, digamos, y unir el resultado de esos dos palabras claves o frases claves en una sola, que al final de cuentas el significado para un caso tan puntual como ese es exactamente el mismo. Sí, bueno, contesto rápido. Bueno, Dago, tú mejor. En el caso del scrapper, no podemos aplicar un scrapper puro, porque estas plataformas como Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera, están blindadas contra un scrapeo puro. Que uno montara una araña para ir a scrapearlas, no, eso no es. Si uno lo lograra, inclusive lo pueden multar, lo pueden perseguir legalmente, ¿verdad? El concepto este. Entonces, la alternativa que se tiene es hacer scrapeo por alguna de las APIs que el proveedor proporciona. Y eso fue lo que nosotros utilizamos. Hay intermediarios, vendedores de información, no sabría dar nombres en este momento, bueno, en los cuales uno a través de ellos puede hacer la selección y la búsqueda, o puede eventualmente recurrir al API. Nosotros recurrimos al API y eso fue el scrapeo a través de API. Con respecto a lo segundo, sí, en efecto, ese fue un pequeño detallito de limpieza, ya lo habíamos identificado. Sí, nuestro propósito es, que es muy interesante, ¿verdad? Cuando estamos manejando problemas complejos como estos, y particularmente problemas en los que también hay uso del lenguaje, puede también caber otra familia de técnicas que es procesamiento natural del lenguaje. Y ahí implica una capa semántica en la que uno tiene que reconocer entidades que nominalmente puedan ser distintas, pero semánticamente puedan representar lo mismo. Entonces, bueno, eso también es una capa que hay que incorporar a este tipo de estudios. Es un comentario ateniente. En el caso concreto, esa tabla fue un error, porque eventualmente nuestra idea era fusionarlo, pero no lo corregimos en ese momento. Pero bueno, me parece rescatable eso de que además hay que agregar una capa semántica, especialmente si manejamos lenguaje. Perfecto, pues muchísimas gracias, Dagoberto. Pues damos la palabra al doctor Javier Carrillo.
Y con ello muchas ya gracias. Vamos cerrando. Gracias, Javier. Gracias, tocayo. Sí, lo más breve que pueda. No te preocupes. Primero, felicidades al grupo porque me parece muy alentador el ver que haya este esfuerzo de integración de una red latinoamericana y creo que allí hay muchas riquezas colaborativas que podrán capitalizar y que existen entre nuestras comunidades latinas. Así que felicidades y ánimo y consciente de que, como bien decía el otro Gabriel, ¿verdad? Que, bueno, pues primero están tomando forma y primero caminando antes de correr. Entonces, respetuoso de saber que están configurando, pues, sus líneas de trabajo. Yo no quiero dejar de compartir, pues, una inquietud que a la hora de, como neófito, estar aprendiendo estos temas y tomando mis notas, me desborda y es lo único que como que me queda después de una pasada de estas. Y es un poco en la dirección en la que ya Priscila nos ha asomado a ese abismo de inquietudes, pero muy puntualmente un aspecto específico, y es que estos recuentos y estas narrativas acerca de la forma en la que se están configurando estos espacios de investigación me generan esta impresión de un tsunami, de una vorágine de determinismo tecnológico en el cual el tema particular que quiero apuntar, que es el de la agencia humana, pareciera desvanecerse, pareciera estar engullido por esa vorágine y desaparecer para ceder, ¿verdad? Cualquier cosa como la iniciativa a los propios entornos tecnológicos, ya sean sus formas autogenerativas de nodos, de bloques de datos, etcétera, y donde me pregunto si, por mi propia ignorancia, en ese espacio de literatura, porque no suelo escuchar en estos debates, en estos espacios, no suelo escuchar si exista atención paralela a tres planos de la agencia humana. El plano conductual en términos de la comprensión de los mecanismos que están operando para que suceda lo primero que sucede fenomenológicamente para efectos de que todo lo demás acontezca. Y es este desvanecimiento de la toma de decisiones, de la capacidad de decisión del sujeto humano y que propicia pues que ocurra todo lo demás. ¿Cuáles son esos mecanismos conductuales que hacen que esto acontezca y que hacen que precisamente el propio sujeto esté felizmente operando como un ratoncito en una caja Skinner, cuando, celebrando ese entorno en el que pareciera ser el beneficiario cuando en realidad es la víctima inexorable? Segundo, y derivado de ello, el plano moral, pero la condición ética en la cual precisamente el desdibujamiento de esa agencia pues deriva en un nihilismo y en un vacío de capacidad reflexiva y de autodeterminación y de responsabilidad. Y tercero, y derivado también de lo anterior, precisamente el aspecto de la dimensión política, en la cual, en ausencia de los dos niveles anteriores, pues lo único que prevalece pareciera ser es la capacidad financiera y la capacidad política, que se encuentran precisamente, y creo yo, de manera directamente interconectada en todo lo anterior, en un proceso de concentración e hiperconcentración, parecieran que no se pueden detener y que no se pueden revertir. Entonces, mi pregunta, pues como neófito, es si hay algunos vertientes de trabajo que se interconecten con estos planos más técnicos y si pudieran abrir por ahí algunos canales de entendimiento y en su momento quizás de posibilidad de acción. Híjoles, esa está complicada. Mire, de entrada estoy más que de acuerdo. Creo que el asomarse a este mundo, a este mundo de los datos y de la dinámica que se da a través de los datos digitales y cómo parece efectivamente que nos asomamos a ese determinismo tecnológico, a veces asusta. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que debo confesar un poco que en gran medida nuestro interés de venir a este espacio, justamente a este espacio en particular, donde conocemos los perfiles que están,
era precisamente el ver si logramos enamorar a investigadores que tengan el perfil justamente de llevarnos más hacia el plano más humano, ¿no? Porque la verdad es que nosotros estamos trabajando en un área que es fértil, creo que es muy fértil y que es muy importante, pero efectivamente gran parte de la discusión, yo no creo que sea, o sea, yo pienso que debe de haber, o sea, debe de haber gente que se ha sumado a esta realidad y que está tratando de estudiar el fenómeno desde esta visión, ¿no? La que usted resaltaba, doctor. Yo no tengo no tengo un grupo de investigación o un personaje que le pudiera referir que está realmente metido en estudiar esta visión. Que sí creemos justamente es que compartimos esa inquietud y que nos interesa justamente incorporar investigadores que nos puedan ayudar a entender mucho mejor este fenómeno, más allá de los datos duros, ¿no? Que nos va dejando toda esta investigación. Y por ello la verdad es que muchas de estas investigaciones al final a mí me dejaban un vacío cuando empecé a hacer esto, porque decía, bueno, y luego, ¿qué más me deja esto? O sea, necesitamos un análisis más fino, quizás después de otra característica, ¿no? Regresar quizás a los métodos tradicionales, pero una vez que tengamos información que nos permita asomarnos a un lugar y decir, en este lugar hay algo importante que debemos investigar. Y creo que es lo que está pasando. Nos estamos dando cuenta, como bien decía, me parece Priscila hace rato, pues que existe todo este fenómeno y que necesitamos asomarnos más. Entonces creo que simplemente estamos asomando ahorita la puerta a un escenario que se vislumbra interesante, pero que en definitiva pues necesitaremos sumar capacidades para poder entenderlo mejor. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, que lamentablemente pues ya tenemos que ir cerrando, porque se está poniendo muy, muy interesante esta plática. Y vuelvo a señalar y agradeceros la valentía que habéis tenido al presentarnos un proyecto que efectivamente está en ciernes, me lo han comentado, ¿no? Que están empezando, que ya tienen una cierta experiencia y que el objetivo principal era, pues eso, mostrarnos, compartirnos, pero también el incentivar este tipo de reflexiones en conjunto, ¿no? Técnicas, metodológicas, pero también en esta dimensión que tanto Priscila como el doctor Carrillo pues nos están señalando. Nuevamente, gracias por ello. Y por mi parte, bueno, pues darle la palabra a la doctora Ofelia para invitarles al siguiente evento que vamos a tener y les esperamos en la siguiente. Ofelia, por favor, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Javier, y bueno, sí, por supuesto, felicitar a todo el grupo me parece súper interesante también que estén trabajando en estas temáticas dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde nosotros tenemos inserto nuestro laboratorio. Hay muchos estudios sobre estos temas y incluso hay un seminario mañana sobre temas similares que les voy a pasar la señal porque quizás sería interesante que alguno pudiera participar. Agradecerles también por toda esto que comentaba Javier, ¿no? La valentía de irnos presentando los avances y la importancia que esto tiene. Coincido en algunos aspectos con Javier Carrillo, generalmente nos vemos coincidiendo en algunos temas de la importancia que tiene también el cruzar estos enfoques desde una mirada más sociológica y filosófica. Nada, agradecerles, siempre es un placer compartir estos seminarios con ustedes y solo invitarlos para la próxima sesión que va a tener que ver con gestión de políticas públicas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Allí lo van a trabajar un grupo de investigadores y docentes de nuestro grupo que trabajan sobre ese tema, están haciendo sus maestrías en estos aspectos, que son el licenciado Gastón Burlot y la licenciada Belén Elchegaray. Luego les mandaremos la información más en detalle para seguir con nuestra dinámica de seminarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias
Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.